Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos en esta clase de hermenéutica y queremos repasar varios conceptos que hemos estado compartiendo a lo largo del tiempo. Y lo último que estuvimos viendo fue acerca de los diagramas de bloque. Cuando pensamos en los diagramas de bloque, nunca está de más mencionar a qué nos estamos refiriendo. Un diagrama de bloques es la representación visual de la sintaxis de un pasaje en cuestión. Por ejemplo, cuando queremos ver de manera gráfica todo el desarrollo y cómo fue configurado el pensamiento dominante, sus cláusulas y todas las ideas que van a modificar y desarrollar a la idea principal, lo que hacemos es establecer un diagrama de bloques. ¿Cómo se hace un diagrama de bloques? Bueno, ya lo estuvimos explicando, pero un diagrama de bloques comienza con una cláusula independiente que va a ser la idea central, la idea dominante del pasaje y va a estar ubicado arriba a la izquierda, y en el diagrama vamos a representar las diferentes cláusulas y frases preposicionales abajo y encarrilándonos hacia la derecha. Así que finalmente un diagrama de bloques se va a ver como una cascada, ¿no? De arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Y estuvimos viendo varios pasajes y siempre les tratamos de recordar la utilidad que tiene un diagrama de bloque, porque después de hacer el diagrama, no es que ya pasamos al siguiente paso y se terminó el tema del diagrama, sino que queremos ver de qué forma nos va a ayudar a entender mejor la sintaxis del pasaje, cómo está estructurada la idea. Y así que el segundo paso, después de hacer el diagrama, vamos a observar el diagrama y sacar algunas conclusiones pertinentes que nos van a ayudar a seguir desarrollando un estudio más preciso del texto. Así que ahí tengo un pasaje que estuvimos estudiando este último tiempo y está en Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Habíamos tomado como un proceso hermenéutico. Si bien aquí tenemos una coma, es decir, la oración sigue, va a seguir hasta el versículo 10, pero ya que había tanta carga semántica, tanto significado en esta primera expresión, decidimos separarlo en dos partes, dos exégesis distintas, y después lo íbamos a unir. Lo primero que tenemos que hacer es leer el pasaje y comprender qué estamos leyendo. Y cuando leemos, la escritura dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando vemos eh, esta mini oración, vamos a llamarla así, ya que no tenemos el punto seguido ni el punto y aparte, lo que tenemos que reconocer es cuál es la idea que está gobernando este grupo de palabras. Bueno, la idea que va a gobernar esta oración es bendito, acá la voy a poner entre corchetes, sea es el verbo, es el núcleo de acá, del predicado, sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Lo que vamos a tener después, a continuación, son cláusulas y frases preposicionales. Por lo tanto, hay que ubicarlas siempre subordinadas a la idea principal, o sea, por debajo de la idea principal. Lo que hacen las frases preposicionales y las cláusulas subordinadas es trabajar juntas para desarrollar la idea central. Y miren, acá tenemos una preposición con su objeto de preposición, entonces lo tachamos. El Señor Jesucristo, que es una cláusula, un pronombre relativo que nos introduce una cláusula relativa, y todo lo que va a venir después lo tachamos. Nos bendijo. Claro, ya este que está condicionando al resto de las palabras, pero sin embargo podemos ver en detalle cada una. Acá tenemos una preposición con su objeto y todo va tachado, con toda bendición espiritual, otra preposición en los lugares celestiales, otra preposición en Cristo. Según es otra preposición, nos escogió su objeto, otra preposición antes de la fundación, antes de
es la preposición en sí, es una locución prepositiva, y fundación del mundo. ¿Para qué? Es una cláusula que nos indica a propósito, una cláusula de propósito, y este es el propósito de la idea central, o de la idea que está desarrollando, para que fuésemos santos y sin mancha delante de otra preposición, y esto lo vamos a tachar. En amor, frase preposicional, y acá tenemos un habiéndonos. Habiendo es un gerundio. Entonces, los gerundios lo que hacen es desarrollar a los verbos. En este caso va a desarrollar al verbo escoger, escogió. Habiéndonos predestinado, otra preposición, el objeto es ser, y el objeto de ser es adoptados, o el complemento de ser es adoptado. Para ser adoptados hijos suyos. Por medio de es otra preposición, Jesucristo es su objeto de preposición. Según otra preposición, el puro afecto de su voluntad. Entonces, lo que vamos a tener como idea principal, como idea controladora, es bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Esa es la idea central de este pasaje, ¿no? Entonces, ahí le vamos a poner con amarillo. Ahora, esto ya lo sabemos, esto es reconocer las ideas principales, tachar las que no son la idea principal, y ya estuvimos gastando bastante tiempo en cuanto a esto, ¿no? Pero ahora veamos la utilidad del diagrama de bloques. Primero, veamos cómo estas ideas están siendo representadas en un diagrama. Déjame ampliarte esto. Entonces, acá lo que tenemos es esos versículos diagramados. Noten lo siguiente. Vamos a poner en negro acá. Azul. Notemos lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre. Aquí tenemos la idea principal de la oración. Y después todo el desarrollo. El Padre, y se va a decir algo del Padre, esto es información acerca del Padre, del Dios y Padre, ¿no? Y se nos dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y se nos va a decir algo más del Dios y Padre. Y este qué es el pronombre relativo que nos va a decir toda la demás información que viene a continuación. Entonces, el Dios y Padre que nos bendijo, sea bendito o es bendito el Dios y Padre que nos bendijo. O, en otras palabras, porque nos bendijo. O sea, el Dios y Padre es bendito, o sea bendito. ¿Y por qué digo esto, este verbo lo voy conjugando en diferentes modos? Porque en el texto original este verbo está implícito, así que se tiene que conjugar en todos los modos posibles. El Dios y Padre sea bendito, es bendito, fue bendito. Y después nos va a decir por qué, la razón de por qué es bendito. Porque nos bendijo o qué nos bendijo. ¿Y cómo nos bendijo? Bueno, acá tenemos algunos aspectos de la bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos bendijo en los lugares celestiales, nos bendijo en Cristo y nos bendijo según nos escogió, según nos escogió. Así que lo que podríamos pensar acá al observar el diagrama es, y ver esto en forma visual, es este pensamiento. Primero tenemos la idea central, ¿no? La idea central. Luego lo que tenemos es la razón de esta idea central. ¿Por qué Dios tiene que ser bendito? Bueno, porque nos bendijo. Y en primer lugar dice con toda bendición espiritual. O sea, se nos dice que nos bendijo con bendición, ¿no? Pero esa bendición es de carácter espiritual. Así que en primer lugar ahí podemos ver, por ejemplo, podemos ver el carácter o la naturaleza de la bendición, ¿no?
Después, en segundo lugar, en esta frase preposicional, tenemos en los lugares celestiales en Cristo. Podríamos asociar esas dos preposiciones como la esfera de la bendición, ¿no? Bueno, ahí me equivoqué. Vamos a borrar. La esfera de la bendición. Y después tenemos, vamos a poner acá un tercer punto. Sé que estos dos los unimos y se puede hacer eso en un diagrama. Puedes unir dos ideas que más o menos explican lo mismo y tener un punto o tener un concepto. Después tenemos según nos escogió. Este según es conforme y podemos tener acá, podemos poner así, la manera de la bendición o la manera en cómo hemos sido bendecidos. Entonces, tenemos la naturaleza de la bendición, la esfera de la bendición o el ámbito, podríamos poner el ámbito de la bendición es Cristo, es Cristo mismo, los lugares celestiales en Cristo, y la manera de la bendición. Fíjense que estas tres cosas las sacamos solamente de observar el pasaje y observar los conceptos y cómo esos conceptos se van desarrollando. No tuvimos que usar ni siquiera ningún tipo de creatividad para lograr esto, sino que simplemente observando el diagrama pudimos reconocer esto a simple vista. Y esto podemos ponerlo como los puntos principales, ¿no? Pero a su vez, este punto tiene otros subpuntos y acá los tenemos. Esta frase preposicional, segunda frase preposicional, cláusula de propósito, otra frase preposicional y una frase de gerundio o de participio. Así que en el punto en el tercer punto, la manera de la bendición, tenemos 5 subcategorías y pensémoslas un poquito. La manera de la bendición tiene que ver con la elección. Entonces, tiene que ver con la elección. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a la elección? Bueno, en primer lugar, nos dice que la elección fue en Él. Entonces, acá podemos poner punto número 1, fue en Él. La elección fue en Él. Vamos a cambiar el color, así se ve un poquito mejor. Acá. Ahí está. Punto número 1, la elección fue en Él. Tenemos un punto número 2, la elección fue antes de la fundación del mundo. El tercer punto sería para que seamos santos y sin manchas delante de Él. El cuarto punto, en amor. El quinto punto, habiéndonos predestinado. Aunque también podríamos haber elegido lo siguiente. Tachamos esto aquí y ponemos habiéndonos predestinado en amor. Por la proximidad de esta frase preposicional con este gerundio, podemos ubicarlo también ahí abajo. Así que nos quedarían de esta manera 4 puntos. 4 puntos. En el primer punto podemos ver que la elección fue en Él. O sea, la condición para la elección es estar en Cristo. No, ahora no estamos sacando conclusiones teológicas, sino que estamos observando el diagrama. Después tenemos que ver qué significa eso, ¿no? Pero la elección, en primer lugar, es en Cristo. Acá, a simple vista, te das cuenta que no hay ningún mérito humano en la elección. Dios no miró tu vida, le fue de agrado y te eligió, sino que fue en Cristo. Y para que no te quede duda, te va a decir el tiempo de la elección. Entonces, el tiempo de la elección tiene que ver con antes de la fundación del mundo.
Antes que el mundo fuera creado, Él ya nos eligió, porque este es el tiempo de la elección, antes de la fundación del mundo. O sea, podríamos pensar en el tiempo, pero en realidad es en el no tiempo. Cuando ni siquiera existía el tiempo, Dios ya nos había elegido. En tercer lugar, podemos ver el propósito de la elección. El propósito de la elección. ¿Y cuál es el propósito de la elección? La santidad. Santos y sin manchas. Claro, alguien podría decir, bueno, Dios me eligió, así que ya como yo sé que Dios me eligió, voy a vivir mi vida como sea. Pero eso no sería una persona que Dios haya elegido, ¿no? Porque Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, delante de Él. Y esto es muy importante, ¿no? Porque delante de Él nos va a categorizar cuál es la medida de nuestra santidad. No es que somos santos delante de las personas, sino que necesitamos la santidad delante de Dios. Así que ahí tenemos, para hablar en cuanto a la elección, hasta ahora 3 puntos. La elección es en Cristo, no es en ningún mérito personal, es en su persona. Tenemos que la elección se dio antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, y tenemos el propósito de la elección. Pero habiéndonos, este gerundio, lo que hace es explicarnos la manera en cómo sucede este verbo. ¿Cómo sucede este verbo? Bueno, Él nos escogió habiéndonos predestinado. Así que acá podemos poner la manera. Sé que coincide con este tercer punto también, pero no importa, porque estos no son puntos para ir y predicar, hacer un bosquejo, sino para entender un poquito más el diagrama y ver de qué se está tratando. O sea, Él nos escogió habiéndonos predestinado. Esto es algo que Él ya lo tenía preparado de antemano. Noten un detalle, todavía no estamos estudiando la semántica del pasaje. O sea, todavía no sabemos, en teoría, ¿no? Todavía no sabemos lo que es predestinado, escoger, no hicimos el estudio de palabra de la fundación del mundo, no consideramos lo que son los lugares celestiales, estamos viendo la sintaxis del pasaje. La sintaxis, no la semántica, sino la sintaxis. Eso es lo que nos estamos ocupando, es cómo están relacionadas las ideas, cómo trabajan estas ideas. Y dice, ¿para qué nos predestinó? Bueno, acá tenemos una subcategoría, ¿no? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Y cómo es que somos adoptados hijos suyos? Bueno, el medio es Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos adoptados hijos suyos. Y de vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que seamos adoptados hijos suyos? Según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, su voluntad es lo que permite que seamos adoptados hijos suyos. Pero no es una voluntad fría, sino es una voluntad que está basada en el amor. Es su amor lo que nos permite esa adopción. A su vez dijimos que esta frase... mirá, acá me pasé por alto algo. Este sería el punto B. 2 frases preposicionales. En amor, este es el A y este es el B. En amor y para ser adoptados hijos suyos. Nos predestinó en amor. Claro, la elección no fue una elección mecánica, fría, sino que fue en amor y fue con el propósito de esa relación cercana, ¿no? Ser adoptados hijos suyos. Así que esto es parte de las conclusiones que podemos sacar cuando estamos haciendo un diagrama de líneas, perdón, de bloques en español. Ahora, fíjate cómo el diagrama nos va a inducir a cuáles son aquellas palabras que necesitamos estudiar. Si tendríamos que elegir 4 palabras, el diagrama de bloques nos va a ayudar a reconocerla. Por ejemplo, la palabra bendito es una palabra importante
a la idea central del pasaje. La idea central del pasaje es esta, ¿no? Dijimos que la idea central del pasaje es la primera cláusula que está arriba. Y después todas las demás son ideas que están en desarrollo. Pero a su vez, fíjate que esta misma palabra no solamente la deberíamos estudiar porque es central al punto principal del autor, sino también por la repetición. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, aparece ahí, y aparece en la subcategoría de nos bendijo con toda bendición espiritual. Es el objeto de esta preposición. Entonces, 3 veces aparece esta palabra bendito y a su vez incide en el punto principal del pasaje. Por lo tanto, en el estudio de las palabras, vamos a borrar así, en el estudio de las palabras, la palabra bendito tiene que ser considerada para estudiarla, ¿no? Siguientes palabras que podríamos considerar. La palabra, por ejemplo, nos escogió. Nos escogió. ¿Por qué? Porque si bien no está en el punto central, en el llamado a alabar a Dios por lo que Él ha hecho, sí está en un punto donde se van a desarrollar diferentes diferentes matices de esta elección. Entonces, según nos escogió, y se va a decir en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, habiéndonos predestinado. Entonces, esta palabra escogió es importantísima para que la podamos estudiar en su significado. Escogió. Veamos alguna otra palabra más. Ya tenemos 2. Sería lindo estudiar todas las palabras, pero necesitamos elegir, si es que tendríamos que seleccionar 4 palabras, necesitamos ser precisos en qué palabras vamos a utilizar. Y por ejemplo, te dije que según nos escogió es una palabra importante porque después se viene un desarrollo importante en cuanto a las demás ideas. Hay otra palabra acá, habiéndonos predestinado, que también está desarrollada por 2 frases preposicionales. Así que la palabra predestinado es una palabra central a la gramática del pasaje y deberíamos estudiarla también. Ya vamos a ver cómo se estudian las palabras, pero al menos el diagrama de bloques lo que nos ayuda es a reconocer qué palabras podríamos elegir para sacar un mayor provecho. Y dijimos que íbamos a elegir 4, aunque estas conforman la estructura central del pasaje, pero si tendríamos que elegir una 4ª palabra, fíjate, para ser adoptados, la palabra adopción, porque se va a hablar por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ser adoptados es una palabra que bien podríamos incluirla en este estudio. Entonces, adoptados. Tenemos bendito, escogió, predestinado y adoptados. Y ahí te das cuenta cómo te ayuda el diagrama de bloques, incluso hasta no solamente a reconocer la idea, cómo se están comportando las palabras, la formulación, la configuración de la oración, sino también aún nos ayuda en cómo reconocer las palabras que necesitamos estudiar. Y después, si nos da el tiempo, podés estudiar, por ejemplo, lugares celestiales, podés estudiar lo que es fundación del mundo, la palabra afecto, la palabra voluntad. Pero estas no te pueden faltar. Si tenés para elegir 4 palabras, no te pueden faltar. Si al menos si solo podrías elegir, vamos a pensar, no sé, una palabra, la palabra que tendrías que... La palabra que deberías elegir es, por ejemplo, bendito. Si solo puedes elegir una. Si solo puedes elegir 2, bendito y escogió, que son las más relevantes a la gramática del pasaje. Y después en ese orden puedes ir
categorizando las demás palabras. Que en el estudio semántico lo vamos a repasar un poquito mejor, pero hasta ahí la observación de este grupo de palabras.